Quiero tener una conversación contigo hoy sobre la confianza en Dios, pero no solo hablar de la confianza de manera general. En realidad, el enfoque de mi conversación contigo hoy es no perder la confianza, peor que quien nunca ha confiado en Dios. Es alguien que confió, vio lo que pasó y se aparta de ese lugar de confianza. Ese es el tema de nuestra conversación hoy. Una advertencia que todos necesitamos. En los próximos minutos hablaremos más de esto. Hoy estoy en Laguna, Santa Catarina, para traerte un mensaje al corazón. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, tenemos un episodio de la vida del rey de Judá llamado Asa. El texto dice, leeré del verso 1 al 9. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y comenzó a construir Ramá para cerrar el paso a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y del palacio real. Envió a sus siervos a Ben-Hadad, rey de Siria, que vivía en Damasco, diciendo que haya una alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Te mando plata y oro. Ve y rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mi tierra. Ben-Hadad oyó al rey Asa y envió a sus capitanes contra las ciudades de Israel. Ellos conquistaron Hijom, Dan, Abel, Maim y todas las ciudades almacenes de Naftalí. Cuando Baasa supo esto, dejó de edificar Ramá y no continuó su obra. El rey Asa reunió a todo Judá y llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasa usó para construirla. Con esos materiales, Asa construyó Geba y Mizpá. En ese tiempo, el vidente Hanani fue a hablar con el rey de Judá y le dijo, tú confiaste en el rey de Siria y no en el Señor, tu Dios, y por eso el ejército de Siria se libró de ti. No es cierto que los etíopes y los libios formaban un gran ejército con muchos carros de guerra y caballería, pero porque confiaste en el Señor, Él los entregó en tus manos, porque en cuanto al Señor, sus ojos recorren toda la tierra para dar fuerza a aquellos cuyo corazón es completamente de Él. En esto cometiste una locura. Por eso, de ahora en adelante, tendrás guerras. El verso 10 aún afirma que Asa se indignó contra el profeta y lo lanzó a la prisión porque estaba enfurecido con él por eso. La Biblia dice que en esa ocasión Asa oprimió a algunos del pueblo. Bien, el profeta Hanani menciona un episodio que es una guerra contra los etíopes y los libios. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Es importante destacar que lo que dijo el profeta Hanani ocurrió en los primeros 10 años del reinado de Asa, esta batalla. La palabra profética dice que confiaste en el Señor y Él te liberó. Ahora, en vez de confiar en Él, confiaste en un hombre. La visión del Nuevo Testamento, al leer estos episodios, es Romanos 15:4. Todo lo que se escribió fue para nuestra enseñanza. Es la lente de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, que dice que estas cosas en Israel fueron escritas para nuestra advertencia, de quienes han llegado los fines de los tiempos. Entonces tenemos aquí ejemplos y lecciones prácticas. Y la primera de ellas exige que tú y yo podamos evaluar la historia de Asa. Según Crónicas 14, del 9 al 13, la Biblia dice que había un ejército de 1,000,000 de hombres se levanta contra él, compuesto principalmente por etíopes y libios. En ese momento, la Biblia dice que Asa invocó al Señor, su Dios, y dijo, Señor, no hay quien pueda ayudar en una batalla entre el fuerte y el débil. Ayuda, Señor nuestro Dios, porque confiamos en ti y en tu nombre venimos contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios, que el hombre no prevalezca contra ti. El relato de 2 Crónicas 14 termina, leeré hasta el final del 13, diciendo que el Señor venció a los etíopes ante Asa y Judá, y ellos se levantaron. Asa y su pueblo los persiguieron hasta Gerar, y los etíopes fueron asesinados sin dejar ninguno, porque fueron destruidos ante el Señor, y de allí llevaron muchos despojos. La énfasis: Asa confiaba en Dios profundamente. Él sabía que no podía pelear, sabía que no podía ganar esa batalla. Y el verso 11 resalta su confianza en Dios. Y más adelante, Dios enviará un profeta para decir, porque confiaste en mí, intercedí en tu favor. Ahora, ¿qué ocurre? Entre el 10º año del reinado de Asa, porque la palabra de Dios nos muestra
que fue exactamente cuando sucedió esto. Según Crónicas 14:1, se dice que Abías murió y fue enterrado en la ciudad de David, y Asa, su hijo, reinó en su lugar. Y en su tiempo, la tierra estuvo en paz por 10 años. En el 11º año, la guerra contra los etíopes estalla. La próxima batalla será en el 36º año, es decir, 25 años después. Quizás sea precisamente porque durante 25 años estuvo en paz, no hubo necesidad de volver a confiar en el Señor, pero el corazón de Asa cambia. Y lo que observamos después de analizar un historial de confianza es que la confianza puede ser perdida en cualquier momento. Según Crónicas 15:19, no hubo guerra hasta el 35º año del reinado de Asa, porque él se olvidó completamente de la confianza que había depositado en Dios. No podemos decirlo claramente, pero observamos que no solo la manera en que decide tomar los tesoros de la casa de Dios, en vez de buscar a Dios, él toma los tesoros y busca comprar una alianza con el rey de Siria, que sería alguien con quien tendría problemas y que Dios podría haberle dado la victoria, pero por esa alianza, la palabra profética fue que te negaste a aprovechar todo lo que Dios podría hacer por ti, tanto en este momento como en la futura batalla contra el rey de Siria. Nos damos cuenta de que este hombre elige un camino natural. Tener un problema y hacer todo lo posible para resolverlo no sería lo criticable aquí. Como gobernante, es obvio que debía dar una solución, pero ya sabía que podía tener una solución sobrenatural, alineada con el plan de Dios. Y ahora, en vez de confiar en Dios, él confía en un hombre con el que ya ha tenido batallas, cuya alianza era frágil. Y él simplemente va dando señales de que su corazón se ha alejado de Dios al maltratar al profeta, al hombre que Dios envió cuando lo pone en prisión. La Biblia dice que también maltrató a algunos del pueblo, y posteriormente, según Crónicas de la Biblia, en los versos 2 y 13, la Biblia dice: en el 39º año de su reinado, Asa sufrió una enfermedad en los pies que era muy grave. Sin embargo, en su enfermedad no recurrió al Señor, sino que confió en los médicos, y Asa murió en el 41º año de su reinado. La Biblia no afirma que buscar asistencia médica sea algo negativo. Necesitamos entender que los propios descubrimientos de medicamentos, lo que conseguimos, por ejemplo, en la naturaleza, en las hojas de los árboles, todo esto es parte del propósito de Dios. Hay sabiduría en utilizar esto. Confiar en médicos y olvidar a Dios es el problema. Por ejemplo, el apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, exhorta a los ricos de este mundo a no confiar en la inestabilidad de las riquezas. El problema no es que el creyente tenga dinero, sino que lo convierte en su Dios, confiando en sus propios recursos, cuando declara que puede prescindir de Dios porque puede resolverlo todo por sí mismo. Ahora, el hombre que antes no se garantizaba, no se resolvía, dependía de Dios, ahora cambia completamente. ¿Qué le faltó? Tal vez fue la falta de problemas, de desarrollar la musculatura de la fe. En algún momento, en medio de toda esa prosperidad, su corazón se fue de Dios. Lo que necesitamos entender es que Asa no murió por ser castigado por Dios. Voy a poner comillas aquí. Él simplemente desperdició las intervenciones divinas que podría haber disfrutado si hubiera elegido confiar en el Señor. De hecho, lo que necesitamos entender es que la propia Escritura dice que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Quien ha visto intervenciones de Dios será exigido por no vivir en total dependencia de Él. Y al mirar la Escritura, vemos que por un lado hay advertencias de que la confianza puede perderse, pero también que debe mantenerse. Hebreos 10:35 dice: por lo tanto, no pierdan su confianza, porque tiene gran recompensa. El texto se refiere a la confianza básica y de salvación, pero no podemos limitarla solo a eso. El texto dice que deben perseverar para que, al cumplir la voluntad de Dios, alcancen la promesa. Sigan perseverando. Como Asa, ya puedes haber hecho la voluntad de Dios confiando en Él, viéndolo actuar, pero necesitas perseverar en la fe y en la confianza, en la dependencia de Dios. Pablo mencionó gente, primero a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 19, que naufragó en la fe. Por otro lado, en Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7,
dice que guardé la fe y luché bien por ella. La misma fe que puede perderse, puede naufragar, pero también puede ser guardada. Y tú y yo necesitamos tomar una decisión. La decisión es permanecer en la confianza y dependencia de Dios. Pablo, que trabajó más que los demás apóstoles, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, siempre necesitamos reconocer que tú y yo no hacemos, no logramos nada, solo en la fuerza del brazo. De hecho, eso fue lo que Dios, por medio de Moisés, advirtió a esa generación de Israel. Cuando entren en la tierra prometida, no digan, mi brazo me proporcionó estas cosas, sino que recuerden al Señor, que es quien les dio el poder para adquirir riquezas. Entonces, que mi corazón y el tuyo permanezcan dependientes de Él, confiando en Él, buscando siempre la intervención que solo Él puede ofrecer. No estoy diciendo que no podamos usar recursos naturales, estoy diciendo que no deberían ser sustitutos para que abandonemos la confianza en Dios. Muchos de nosotros, cuando no teníamos nada, buscamos al Señor y vimos su intervención. Y tú, que tienes un historial de intervención, que puedas como Jeremías decir, quiero recordar lo que me da esperanza, porque el Dios que actuó en el pasado, actuará de nuevo en el presente, actuará de nuevo en el futuro, si permanecemos confiantes y dependientes de Él. Y repito lo que dije al principio, peor que nunca haber confiado en Dios es alguien que tras haberlo hecho, después de haber experimentado los resultados, finalmente pierde la confianza. Como menciona Hebreos 3:12, debemos recordarlo, que dice, tengan cuidado, hermanos, para que ninguno tenga un corazón malo, que lo lleve a alejarse de Dios, que Dios nos ayude a guardar el corazón. La confianza en Él, no solo para que actúe, sino para que nuestra relación no se rompa.